Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a continuar con el tema de los jigs, amigos. En esta ocasión, gracias a la tienda Somos Full Pesca de nuestro amigo Jerry Jara, amigos, que nos llegan estos jigs de aquí con un muy bonito acabado también, bonitos colores. Observen ese jig que es totalmente rosado. Observen este otro que es glow tipo cebra, el clásico sardina y uno lomo verde que es similar al pejerrey. Lo que quería comentar, amigos, en esta ocasión con respecto al tema de los jigs. Como ya se mencionó, el tema de los jigs fue creado principalmente para trabajar desde embarcada en pesca vertical, ¿sí o no? Con cañas cortas, con jigs de diferentes gramajes, hasta 200 gramos, 150 gramos, diferentes espesores, diferentes formas. Pero nosotros lo fuimos adecuando para el tema de la pesca en peña, porque el uso de cucharas y chispas resultaron efectivos para las corvinas. Y obviamente los jigs tenían que calzar justamente en esa pesca. Entonces normalmente los jigs los tendemos a utilizar en zonas donde tenemos un super pozo delante de nosotros, una peña donde te permita lanzar y jugar con las diferentes profundidades del jig, buscando corvina, bonitos, fortunos, entre otros depredadores, porque siempre se han dado capturas sorpresa utilizando los jigs, amigos. Lo bueno de los jigs es que puedes pasear el señuelo a diferentes profundidades. Desde la superficie, trayendo la caña un poco levantada, dando varios tirones, el jig va a venir por superficie. O desde fondo, dando pequeños tirones suaves. El jig te permite esa ventaja, jugar con diferentes profundidades. Y estos jigs, los short jigs de nuestro amigo Jerry Jara, de la tienda Somos Full Pesca, amigos, tienen una peculiaridad. Vienen con la colita libre, amigos. Porque justamente tú tienes dos opciones. O le colocas los anzuelos robaderos, los octopus, o le colocas un triple. Con respecto a triples, amigos, como sabrán, los triples tienen diferentes durezas, 3X, 4X, 6X. Eso significa la dureza y espesor del triple. Un triple 4X de por sí es duro y es muy bueno. Un 3X ya no lo es tanto, es un poco más delgado, se va a terminar por enderezar el triple. Un 3X, entonces de preferencia de 4X hacia arriba. Entonces este es un 4X, amigos. Entonces tú tienes esta opción, o colocas los octopus robaderos o colocas un triple. Normalmente cuando pica un triple, la captura se suele enganchar mejor, porque tienes dos triples enganchados. Y la ventaja que tienes es que como en la parte de arriba tienes un asistente que es el octopus, también garantiza una mejor picada. Sin embargo, el triple tiene una gran desventaja, que cuando tú estás en una zona de aracanto, normalmente tiene más probabilidades de traba con el aracanto. Cuando viene con este tipo de anzuelos, los anzuelos octopus robaderos, cuando tú utilizas el jig en zona de aracanto, normalmente el aracanto pasa. Como el anzuelo tiene boca amplia, el ramal del aracanto pasa. Ya tendrías que tener mucha mala suerte como para que justamente toda la punta del anzuelo se impregne en la rama del aracanto. A veces nosotros utilizamos los jigs en zona de playa plana, de arena, para capturar lenguado. Ahí es donde ya no buscamos tanto que pique el lenguado, sino buscamos enganchar al lenguado que por alguna razón no está picando, ¿no? Estás lanzando tu señuelo, estás lanzando pejerrey y no quiere picar porque o bien ya está lleno, o está descansando, o por alguna u otra razón no está picando. Pero a veces tu intuición te dice que hay lenguado. Entonces muchas veces utilizamos el jig para robar lenguado, se le dice. Entonces, ¿qué haces? Lanzas un jig pesado. Yo recomiendo utilizar unos jigs de 50 gramos aproximadamente, debido a que por el peso se va a aferrar más al fondo arenoso. Y ahí es donde el triple trabaja mucho mejor que estos de aquí. Estos de acá no van a ayudarte a robar lenguado. Va a pasar por encima, o si se engancha uno, va a soltarse, o de suerte te puede picar. Pero normalmente van a venir arrastrándose en la arena de esta manera. En cambio estos, arrástrese de cualquier manera, siempre va a venir uno incrustado en la arena y va a ser más fácil robar un lenguado con triples que con este tipo de acá, con estos octopus. Entonces esa es una forma también de utilizar los jigs, amigos, pero tienes que estar dispuesto a perder el color en el jig, porque normalmente de tanto lanzar sobre arena, el jig se termina por despintar. Poco a poco, amigos, no es como en piedra que por golpes el jig se termina por destrozar. Observen este jig de acá,
Observen este jig de acá, que en piedras ha recibido golpes y se empieza así como a desportillar, pero si lo empiezo a utilizar en arena, amigos, se va a poner blanco el jig. La arena lo va a limpiar, le va a quitar ese color, a menos que resines el jig. Entonces, amigos, estos jigs, estos bonitos jigs, los van a encontrar en la tienda Somos Full Pesca. Ahí estamos dejando los links de Facebook, los teléfonos de nuestro amigo Jerry Jara. Son muy buenos estos jigs. Y varias cositas, ¿no? Como por ejemplo los clásicos Snap, que sirven para conectar los señuelos, los sacavueltas, a precios muy económicos, amigos. Este tema de los triples, de los anzuelos Octopus, pueden comprar en cantidades a precios relativamente accesibles, amigos. Entonces ahí tienen otra gran opción. Somos Full Pesca. Si tuviera yo que decir cuáles han sido los mejores jigs en colores que nos han dado capturas, yo diría que este Zebrita. Por alguna razón este color, no tanto porque sea glow, porque al fin y al cabo no termino yo utilizando este tema de la fluorescencia en pesca de noche, sino por el tema de lo que es Zebrita. Por alguna razón este tema del pintado en el jig hace que sea más efectivo, o por lo menos en las zonas donde hemos ido a pescar, que quizás la presa tiende a tener esos patrones en sus colores, ¿no? Quizás sean pequeñas caballitas, pequeños bonitos que tienen esas franjitas en el cuerpo. Los jigs rosados, totalmente rosados o rojos, amigos, siempre van a ser atractivos para la corvina. Siempre, por alguna razón, este color, el rosado, el tipo almeja, siempre son efectivos para la corvina. Así que siempre tienes que tener uno de esos jigs, amigos. Entonces, gracias Somos Full Pesca, gracias Jerry Jara. Con eso ya tenemos un poco más de entendimiento de en qué momento usar jigs, cuándo utilizarlos con triples, cuándo utilizarlos con octopus. Y espero que aumenten más sus capturas, amigos. Ya saben, comparten, comenten, suscríbanse. Eso ayuda bastante al canal. Nos vemos en el siguiente video.